Chicos. Bueno, está Negri, está el diputado Darío Martínez, que es del está FPV. Tonelli. Bueno, a ver, Martínez hizo la denuncia contra Macri, que exactamente lo han imputado a Macri. Y Negri hizo la denuncia que han imputado a Cristina, que es por la causa de los dólares. Sí, recordemos que Macri está siendo investigado por las empresas offshore, ¿no?, de la familia, porque el Frente para la Victoria considera que lo que hizo Macri fue un acto ilegal porque no las blanqueó. Hay empresas radicadas en Panamá, offshore y en las Bahamas. Y lo que se señala es que, desde la oposición, que Macri lo que tendría que haber hecho es haber declarado esta y por lo tanto pero fue son los dos diputados que tienen imputado al anterior presidente y al actual presidente, ¿no? Negri, bueno, hoy estuvo Cristina, ella hizo un escrito, presentó un escrito, usted hizo la denuncia. Soy Federico Pinedo, sí, efectivamente. Bueno, no voy a repetir todo lo que ha mostrado vos y lo que Pinedo claro, pero dijo. digo, lo que le respondió Cristina hoy, ante sí, que no lo habíamos denunciado a ella. Claro, eso es lo que dice en el escrito, efectivamente. Nosotros no denunciamos personas, Marcelo. Cuando salió la columna suya en aquel momento, que nosotros hicimos la presentación, nos llamó la atención lo que estaba pasando. Piñarelli un poco lo explicó. Pero hubo en 2 meses 300%, 290% crecieron los que querían comprar, hacer contrato de dólar futuro. Algo estaba pasando. Y el artículo 18 de la Carta Orgánica, que bien ha descrito usted en algunas notas, lo que le dice es que puede hacerlo, pero tiene que tener 2 mercados de referencia. Es decir, que acá había una manga de vivos muy importante que sabían que si yo compraba a 9,10, nadie creía que la inflación iba a estar en marzo a 10,60. Nadie, no se lo creían ni en el gobierno a eso. Es más, ni los equipos de Scioli creían eso. Pero se iban a Estados Unidos y en el mercado de referencia de Nueva York lo vendían a 15, a 38%. Lo que hizo el directorio del Banco Central es timbiarse 70.000 millones de pesos para sostener un relato con el que terminaba la campaña y mantener la ficción de un dólar. Lamentablemente, nosotros no nos equivocamos, no solo eso. Usted puso ejemplo de viviendas, una serie de cosas que se podrían haber hecho. ¿Sabe qué le significa a los argentinos eso? Ya ahora el 50% del enorme esfuerzo que hay que pagarle a los holdados, que son, esto equivale casi a 6.000 millones de dólares. Pero esta es la Argentina de los contrastes. ¿Ustedes vieron lo que pasó hoy? Hoy salimos de los tribunales de Nueva York después de 14 años de no poder resolver un problema de un juicio que perdimos y que estábamos débiles. Y acá había una política espectáculo cuasi judicial, a donde la expresidente, sobre la cual debe responder el juez Bonadío, nosotros no conocemos el expediente, ni la causa, ni hemos sido citados como testigos, ni espiamos tampoco el expediente, cambió de balcón. Entonces, más allá del anecdotario, lo que yo creo que hoy debemos reflexionar nosotros, de allá de Nueva York salimos buscando el futuro, con errores y con aciertos. Y acá tenemos todavía los coletazos del pasado, del modelo deshilachado que quedó en la Argentina y las responsabilidades judiciales. Pero quiero decirle una sola cosa que creo que es muy importante. La política, más que meterse en el barro, tiene que garantizar la independencia de la justicia. Si no, ¿qué sería acá? Es decir, si uno va solo, está desamparado. Ahora, si usted va con una columna de gente, ¿qué tiene? ¿Garantía de que le va mejor? No. En la Argentina de hoy, los jueces reúnen 2 requisitos. Hay justicia, pero hay que garantizar la independencia y además tienen que garantizar que los jueces no acepten presiones. Si un juez se deja presionar o no es independiente, no puede seguir siendo juez. Vamos a la otra denuncia, diputado Martínez. Ustedes lo denunciaron a Macri. Lo habrá escuchado a Macri, ¿no le convence la explicación esa que no fue accionista, no tuvo ganancia y por lo tanto no tenía que declarar nada? En primero, no ustedes, yo lo denuncié y yo estoy obligado por el Código Procesal y yo creo que todos los diputados deberían haber hecho esto lo mismo ante un posible delito y comparto, nosotros denunciamos un delito, pero lo importante no es la denuncia sino la imputación. O sea, el fiscal ha considerado y le ha hecho una acusación formal por un delito concreto y ese delito es, de acuerdo al artículo 303, lo que tiene la carátula, lavado de dinero. O sea, está imputado por lavado de dinero. Y en función de eso empieza a investigar. ¿Y por dónde empieza a investigar el fiscal y el juez? Primero, con respecto a las declaraciones juradas. Yo
además de que las mandé en un archivo, las he traído. Acá está claramente, también lo puse en más grande. Esta es la declaración jurada de Macri. Esta es la declaración jurada de Macri 2014, por ejemplo. Y esto es lo mismo, pero en más grande. Acá dice claramente que él está obligado a poner en la declaración si dirigió, entre otras cosas, una empresa, ¿sí? Esto es muy claro y esta es la declaración jurada de él, está en blanco, por ende no solamente no la declaró, lo mismo 2013, 2014, y acá está donde se demuestra, esto con fecha de abril 2016, ¿sí? Que sigue activa Cajemulla y él era director y vicepresidente. O sea que acá ya está faltando a la verdad cuando él dice que no tiene por qué declararlo. Pero no solamente ahí faltó a la verdad. En la otra sociedad, él hace públicamente un descargo. Ahí está hablando, para explicarle bien a la gente, está hablando de la de Bahamas. Ahora voy a hablar de Fleck. Sí. Recién hablé la de Panamá. En una en Panamá, ahora voy a hablar la de Bahamas, que él dice, se confunde y dice es en Panamá, pero se refiere a Fleck. Sí. Y dice, esa sociedad no ha tenido ninguna actividad. Mire, esto es copia de un registro oficial de Brasil, ¿sí? Fleck. Esto con sede en Nassau, esto es capital de Bahamas, también lo he traído. Pero no solamente ahí falta la verdad. Él dice que esa empresa se generó, esa sociedad, se generó una guarida fiscal para hacer una actividad entre Argentina y Brasil con la firma Pago Fácil, pero que nunca tuvo actividad. Bueno, yo acá tengo la declaración del presidente Salvestrini, del presidente de Pago Fácil Brasil, donde decía que ya habían abierto 15 bocas, que iban a abrir 200 más, que tenían 25 contratos firmados, con lo cual es claro que sí tuvo actividad. Entonces, digo... Actividad Pago Fácil, pero no la sociedad. No, él dice que esa sociedad era para... Pero para terminar, digo, si él faltó a la verdad en estas cosas, yo tengo que desconfiar del resto. Pero además porque esta es la arista legal por donde ha encarado el fiscal y el juez. Pero después hay una arista política, él tiene que explicar para qué crea sociedades en guaridas fiscales. Y esto me parece que es una respuesta que le debe al pueblo. En primer lugar, respecto a la obligación del presidente de denunciar su condición de director, yo me atengo a lo que ha dicho el director de la AFIP, que ha dicho que no tenía ninguna obligación. Respecto de la imputación del fiscal Delgado, yo separo las cosas en dos. Que Delgado investigue, averigüe, me parece perfecto. Ahora, la imputación al presidente es de una enorme endeblez y de una gran temeridad. Fíjense ustedes que en el mismo escrito en el que Delgado lo imputa al presidente, propone las medidas de prueba para acreditar la posible comisión de un delito. Entre las medidas de prueba que propone el fiscal Delgado, pide que expertos de la Universidad de Buenos Aires, de la Universidad de Itela y de la AFIP le informen si el presidente tenía o no la obligación de denunciar su condición de director en esas sociedades. Entonces, si él no sabe, porque no sabe si el presidente tenía o no la obligación de denunciar su condición de director, ¿de qué omisión maliciosa está hablando? Bueno, Martínez opina lo contrario. No, pero yo me atengo a lo que dice el fiscal, a lo que propone el fiscal en su escrito y a lo que dice la ley. El propio director de la AFIP ha dicho que el presidente no tenía obligación de denunciar su condición de director de una sociedad en la medida en que no recibiera retribución o remuneración de esa sociedad. ¿Qué es el caso? Punto, no hay más que discutir. Si el fiscal no sabe, como queda claro de su escrito, si el presidente tenía o no la obligación de denunciar, ¿cómo puede hablar de omisión maliciosa? Es una temeridad. Yo creo que hay un gran desconocimiento de la ley de ética pública. La ley de ética pública para no el presidente, quien era jefe del gobierno porteño, en su artículo 10 lo obliga a declarar. Ahora, sí, digo... Y no lo digo yo, está en la ley de ética pública y el jefe del gobierno... económicos. No, mire, por favor lea la declaración jurada de Mauricio Macri, no la estoy inventando yo. Dice acá, realizó en los 3 años anteriores a la fecha de su elección alguna actividad remunerada o no, en forma independiente, o dirigió. Si no dirigió administró, ¿cómo que no si era director? Pero no ejerció nunca como director, no trabajó nunca como director, no llegó nunca a asumir ese cargo de director. No, él tenía la obligación de... poner en su declaración jurada, lo dice la ley de ética pública, y usted la debe conocer. Sí, claro que lo conozco. Y bueno, en su artículo 10 lo establece claramente. El segundo contraste de la Argentina. El presidente Macri lleva 100 días de gobierno. En el mundo nadie explica por qué son 100 días para todo, ¿no? De luna de miel.
No está escrito, son 100 días. A los 100 días, cosa que no había ocurrido en la Argentina antes, un fiscal lo imputa. Y el presidente va y se presenta ante la justicia. Para el Frente para la Victoria, ahí hay delito. Ellos tienen que comparecer ante la justicia y hay una conspiración internacional. No, diputado. Es la sinarquía que quiere dar un golpe, prohibirlo y meterlos presos de a uno. Entonces, lo que hay que hacer acá, la política es no meterse en el barro, garantizar la independencia de la justicia. Y la justicia tiene que resolver un interrogante, Marcelo, que muchas veces se ha planteado. Todavía le debe a los argentinos una explicación. ¿Por qué acelera a fondo en 48 horas y por qué frena de golpe también en 24 horas? Porque eso tiene mucho que ver con la búsqueda de la verdad. Pero hay dos Argentinas de contraste. La primera, de dónde salimos hoy, y a dónde estaba el otro balcón. Y la segunda, dos comportamientos. Nuevamente, digo, la denuncia la hice yo, no el Frente para la Victoria. Pero segundo, Panamá Paper no lo inventé yo, esto es un escándalo internacional y yo creo que en algo sí ha cumplido Macri. Macri nos puso en el mundo, en los principales portales de todo el mundo, nos puso junto a otros presidentes, algunos o primer ministros que ya han renunciado, pero digo, nos puso en el mundo y esto no lo inventamos nosotros, no esperamos 100 días, 58 días. Esto fue un escándalo internacional que estalló ahora y usted, yo como ustedes, estamos obligados a hacer la denuncia. Entonces, no es que se manejaron los tiempos y en todo caso los que manejaron los tiempos fueron los periodistas, porque esto es un consorcio de periodistas internacionales. Otra cosa es sacar conclusiones anticipadas. No, yo no saco ninguna conclusión. La denuncia está muy bien y que se investigue todo lo que haya que investigar. El presidente está a disposición de la justicia y desde el gobierno vamos a ayudar a que se investigue. Pero otra cosa muy distinta es sacar conclusiones apresuradas. No hay que hacer conclusiones como el fiscal se apresuró a hacer conclusiones. Que investigue está muy bien. Las conclusiones dejémoslas para cuando la investigación pero yo no concluya. Saco conclusiones. Sí, yo solo está digo, diciendo que violó la ley de ética, que violó la ley de no sé qué, que violó la ley... Esas son conclusiones, apresuradas. Son conclusiones apresuradas. Dejemos que la justicia investigue y al final de la investigación veamos las conclusiones. Eso es bueno, pero porque si nos vamos a manejar con presunciones, entonces la verdad que hay que decir que el gobierno anterior batió todos los récords de corrupción del mundo. Hay parte del anecdotario, ¿no? Eso, a mí, el ejercicio de la libertad, que la gente lo acompañe, está lo que lo quiere. Pero dijo de la culpa del dólar futuro de ustedes. No, exactamente. De Macri, de la... Sí, exactamente. Es más, Kicillof y Vanoli, el filósofo Vanoli, dijo que en realidad lo que hemos hecho 70.000 millones somos nosotros por la devaluación posterior. Cuando ellos decían que la devaluación iba... Y en la campaña ya discutían que el dólar iba a valer 18 o 20 pesos, cosa que no ocurrió. Insostenible. Yo leí el escrito insostenible, pero quiero decir algo de lo de hoy, porque estamos cerrando, y que tiene que ver con eso que usted pregunta, del discurso. A mí, por ejemplo, me quedó un sabor amargo de tres cosas. No el ejercicio de la libertad. Primero, la violencia, lo tuvieron ustedes, a una colega de ustedes. En segundo lugar, acá nadie dice nada de lo que le está pasando, que escrachen a los jueces y depongan su domicilio. En tercer lugar, las amenazas al fiscal Marijuán. Y en cuarto lugar, escuché muy poquito, espero que sea una cosa muy menor, pero me preocupa que nadie los haya reprendido, los que dijeron, si la democracia es con Macri, ¿de qué sirve la democracia? ¿Eso qué es? ¿Exterioriza el pensamiento de los que fueron? ¿O exterioriza el pensamiento de los aplaudidores? ¿O además no mereció la reprimenda porque no la escuchó quien era homenajeada con la movilización? Sí, Tonelli, 30 segundos. Yo leí de punta a punta el escrito que presentó hoy la presidenta ante el juez Bonadío, y la verdad que no dice ni una sola palabra de la operación de venta de dólares a futuro. Arranca con Hipólito Yrigoyen y termina diciendo que todo esto es una operación política de las muchas que ha habido en la historia argentina, según ella, cada vez que un gobierno popular perdió una elección. Pero no dice ni una palabra de la operatoria del Banco Central por la cual el juez la llamó indagatoria, lo cual es sospechoso. No, yo creo que hay que resaltar esto. La justicia debe investigar en todos los casos. Como el diputado hemos acercado denuncia en dos situaciones distintas. Yo acabo de jurar hace un mes. El voto de la gente me puso para, entre otras cosas, controlar al oficialismo y desde lo legislativo aportar. Y me parece que es muy sano. Ojalá la justicia investigue, pueda llegar a las conclusiones que el pueblo argentino se merece. Pero repito, también hay una deuda
con respecto al tema en el que yo me he involucrado fuertemente es, necesitamos que el presidente explique para qué creaba sociedades en guardias fiscales. Gracias, gracias a usted. Vamos a hacer una pausa. Es inminente la salida de Fariña, la ruta de dinero K. Ahí está el móvil de